Desde hace día, yo quería tocar un tema de un informe que ha salido del Centro Cártel, el expresidente Cártel que la semana pasada arribó a los 100 años, el expresidente más longevo que ha tenido Estados Unidos en vida, ex- el hombre clave para el desarrollo de China, Premio Nobel de la Paz. Carter fue un gran presidente. No pudo agotar los dos periodos constitucionales porque Donald Reagan lo desplazó en ese momento, pero fue un buen presidente, es un humanitario, su biografía es interesante. Y el Centro Cartel envía misiones a, a gran parte del mundo para sus elecciones y la persona comisionada para el tema de Venezuela, que fue la señora Jenny Lincoln, ha rendido un informe a la Organización de Estados Americanos, la OEA, después de recolectar o colectar las actas de la elección del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Y ella establece en este informe ante la OEA de que el señor Edmundo González Urrutia ganó las elecciones de Venezuela con un 67%. Y esto sigue siendo un tema interesante en todos los países de Centroamérica, el Caribe, América del Sur, porque las migraciones venezolanas afectan las economías de todos estos pueblos, pero a nivel universal ha habido un gran interés sobre el tema de Venezuela. Y sería bueno profundizar un poco más sobre la situación de Venezuela, porque Venezuela desde el principio, desde que Francisco de Miranda comenzó a hacer ingentes esfuerzos para liberar a este territorio del yugo español, él no pudo lograrlo. Logró algunas cosas igual como aquella independencia efímera de República Dominicana 1821 de José Núñez de Cáceres, pero más tarde, para 1813, sí pudo Simón Bolívar entonces liberar junto a un grupo de guerreros este territorio de Venezuela y lo que se le llamó la Gran Colombia. Pero a partir de ahí, siendo Colombia, Venezuela un territorio complicado, montañoso, fue gobernado por herederos, sucesores de Bolívar, como José Antonio Núñez, Antonio Guzmán Blanco y Cipriano Castro, hasta 1808, cuando vino un jefe militar llamado Juan Vicente Gómez, y desde 1908, gobernó a Venezuela hasta 1935. Entonces, muere enfermo y ahí viene una figura clave que le llaman Rómulo Betancourt y fue uno de los primeros hombres en fundar un partido político en Venezuela. Para 1918 se descubre por primera vez que Venezuela era un territorio rico en recursos minerales, principalmente el petróleo. Y desde ahí entonces, a través de este partido, Acción Democrática, encabezado por Rómulo Betancourt, pero antes de llegar a Rómulo Betancourt, Venezuela fue gobernado por un triunvirato, que se sucedieron muchos triunviratos y juntas militares que gobernaron a Venezuela. Las primeras elecciones libres en Venezuela fueron para el 1947, que una junta militar gobernaba y el presidente de facto para ese momento era Rómulo Betancourt. Y quien gana las elecciones, las primeras para 1947, Rómulo Gallegos, quien al año siguiente entonces sufre un golpe de Estado por una junta militar que gobernó a Venezuela por varios años. Pero uno de los militares
que gobernó a Venezuela por muchos años, que se convirtió en un dictador, también fue otro militar. Y en ese tiempo entonces, es cuando Venezuela tiene un poco más de desarrollo. Venezuela tuvo 30 años, 30 años en los que su pueblo vivió grandes momentos, desde 1950 hasta 1980. Venezuela se convirtió en el centro económico de América del Sur. Era el país más rico que tenía América del Sur, Centroamérica, y así sucesivamente se fue generando en diferentes presidentes como Juan Isidro Juan Jiménez, Jiménez Pérez, que fue un militar, y luego este militar para 1950-59 eh, es, es sucedido bajo otro golpe militar. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Con esto queremos llegar a Carlos Andrés Pérez, que en 1992 sufre un golpe de Estado en ese momento por un teniente coronel de la Fuerza Aérea de Venezuela que le llamaban Hugo Chávez. Para ese momento, de ese golpe de Estado, uno se pregunta, pero ¿por qué solo a Hugo Chávez lo apresaron? ¿Por qué no se tomaron decisiones más drásticas con Hugo Chávez, como el mismo régimen de Hugo Chávez tomó contra otras personas? Pero en ese 1992 se intentaron dos golpes de Estado gestados por el mismo Hugo Chávez. Y Hugo Chávez fue protegido. Fue protegido porque al tiempo vino el tema del Caracazo en Venezuela por una crisis que generó el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y esa crisis llevó a la salida de Carlos Andrés Pérez y se dio una situación difícil social en Venezuela, que perecieron más de 300 personas que se lanzaron a las calles a luchar contra este gobierno. Y entonces vino el gobierno de Rafael Caldera. Rafael Caldera permitió una amnistía política, si se quiere, para Hugo Chávez. Social cristiano, Rafael Caldera. Sí, claro. Hugo Chávez es liberado, y a partir de ahí entonces forma el movimiento Quinta República. Se fue a Cuba a consultar a Fidel. Fidel orientó a Hugo Chávez porque Fidel en Hugo Chávez veía la figura de un revolucionario, de un hombre que compartía sus ideas, que compartía sus principios. Entonces, Hugo Chávez en el 1998, a través del movimiento Quinta República, gana las elecciones en Venezuela, sucediendo a Rafael Caldera, que es quien le entrega la banda presidencial, y que para mí estuvo de alguna manera detrás de lo que estaba sucediendo en Venezuela, porque Rafael Caldera tuvo dos mandatos presidenciales. Venezuela tiene una historia muy accidentada desde el punto de vista de su estabilidad política. Ha sido gobernada más por jefes militares y juntas militares que por políticos. En el 2002 sucedió un autogolpe. Yo digo que es un autogolpe porque el presidente fue sacado de Venezuela y lo llevaron a una isla cercana. En ese momento asume el gobierno un empresario en Venezuela. Pero ¿quién era el vicepresidente de ese empresario? Señores, Diosdado Cabello. Diosdado Cabello era el vicepresidente de ese gobierno de 2 días. De 2 días. Salieron, la gente se lanzó a las calles a pedir al señor Hugo Chávez.
Y en esa convulsión social de reclamo por el retorno del señor Hugo Chávez a gobernar Venezuela, perecieron más de 20 personas. A los 2 días regresa, van a la isla, traen al señor Hugo Chávez y es presidente de nuevo de Venezuela. Ahí vienen los referéndums, donde Hugo Chávez quiere modificar la constitución, donde Hugo Chávez quiere suprimir los poderes, donde Hugo Chávez quiere decidir todo por mandato del poder ejecutivo. A partir de ahí, diríamos que comenzó la mayor debacle del sistema político de Venezuela. Porque cuando se instauran gobiernos que avanzan hacia el totalitarismo político, entonces la democracia es cercenada. Y cuando la democracia es cercenada, entonces las libertades ya no existen. Y Hugo Chávez pudo haber constituido un movimiento revolucionario importante que sacara a Venezuela a volver a lo que fue de pronto en los años 50, que era una tierra próspera, pero comenzó a nacionalizar empresas, a apropiar empresas y comenzó la crisis y buscando convertirse en el líder de toda una región, el petróleo de Venezuela, el oro de Venezuela, comenzó a través de una organización instaurada, fueron varias, pero el ALBA, que fue un modelo promovido por Fidel Castro para competir y ganarse todos los gobernantes del área y que ellos fueran el centro de operación de América Central, el Caribe y América del Sur, todo en busca de un enfrentamiento con Estados Unidos. Eso de Hugo Chávez, ese pensamiento retorcido de la democracia, ha llevado a Venezuela en lo que está viviendo hoy, porque en el 2013, ya después de enfermarse Hugo Chávez y fallecer, él dijo, después de mí, creemos que quien debe seguir mis pasos, el más aventajado, el más fiel, el más leal a la revolución bolivariana, que él descansaba su confianza en dos hombres, Nicolás Maduro y el señor Diosdado Cabello, que hasta ahora han gobernado a Venezuela. ¿Cómo va a terminar con todos estos sucesos de conculcación de derechos, donde los que tienen posibilidades de competir con ellos lo limitan, le generan un expediente y son conducidos a la justicia y sus derechos políticos y civiles entonces ya no existen? Eso pasó con Capriles, pasó con otros, pasó ahora con María Corina Machado, y ya han visto lo que pasó con Edmundo González, que tuvo que abandonar el territorio venezolano porque ya su vida, la de él y su familia, estaba en riesgo. Y la misma María Corina Machado, que está exiliada dentro del mismo Venezuela, escondida en una embajada que no sabemos públicamente cuál es la embajada que le dan paro a María Corina, pero esto de Venezuela va a terminar mal. A mí me parece que todo lo desproporcionado eh, tiene consecuencias funestas y negativas. Y sé que lo que está pasando en Venezuela, que nos afecta a todos, va a tener consecuencias y esas consecuencias serán con mucha sangre, porque no creo que el señor Nicolás Maduro, su mafia, Diosdado Cabello, van a preservar sus vidas y que esta sociedad le perdone sus tropelías. Así que este informe del Centro Cártel envía una señal clara de lo que pasó en Venezuela, de que Nicolás Maduro no ganó las elecciones
y de que quien ganó en Venezuela fue la oposición con un 67% en la figura de Edmundo González Urrutia. Ahora por la Super 7.